Bienvenidos al tercer encuentro del curso de Antropología Filosófica. Como siempre, comenzamos la actividad con una oración. Si bien la empezaba siempre el Padre Jorge, haremos nosotros la oración que hacemos siempre en el curso de formación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo, y recurriendo a tu sabiduría, sobre el empíreo cielo diseñaste, con orden admirable, la triple jerarquía de los ángeles. Tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, infunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado, digo, y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para ver. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Santa María, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el profesor Alberto Abud hoy va a exponer el tema de elementos de metafísica. Buenas. Si bien ya conocemos Alberto, vamos a hacer una presentación formal, sobre todo para que quede en la página del colegio Alberto la presentación. Alberto Elías Abud nació en Paraná el 2 de diciembre de 1950. Está casado y tiene 10 hijos. Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Nacional de Comercio Justo José de Urquiza de Paraná y se graduó como profesor superior en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se desempeñó en la docencia, ahora jubilado, en el nivel secundario, en el Instituto Santa Teresita y en el Instituto Don Bosco, en las cátedras de Filosofía, Orientación Vocacional y Orientación Educacional. En el nivel terciario dictó clases de Lógica, Metafísica y Seminario de Filosofía en el Instituto Convite, clases de Filosofía y Antropología Filosófica en el Instituto Santa Teresita, y de Lógica y Filosofía de la Naturaleza en el Instituto Superior San Juan de Ávila de Santa Fe. También se desempeñó como jefe de trabajos prácticos y docente universitario en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en cursos de ingreso, investigación de filosofía de la educación, historia del pensamiento humano, entre otros. Ha asistido a numerosas jornadas de formación y realizado también muchas disertaciones en jornadas y congresos. Entre los temas expuestos consideramos vocación intelectual del universitario, la verdad y las ideologías, castidad y contemplación, la moral y el relativismo, escuela, jerarquía de saberes, la escuela y la formación de la inteligencia, entre otros. Integrante del referato de la revista Kairos del Centro de Estudios Antropológicos Kairos. Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Civil Principios, de la que depende el Colegio Privado El Madero. Fundador de la unidad número 4 del Cuerpo Juvenil de la ciudad de Paraná. Profesor, gracias por aceptar la invitación. La cátedra es toda suya. Gracias. Bueno, vean, empecemos a partir de donde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos realizando una actividad humana, altamente humana, como voy a educar. Cuando uno dice actividad humana, está diciendo aquel tipo de actividad donde se pone en juego la inteligencia y la voluntad, por lo tanto, se hace con libertad. ¿Quiénes somos los que educamos? Y lo primero que se le tiene que venir a la cabeza es que aquel que educa, en primer lugar, y los que educan en primer lugar son los padres. Cuando digo, ¿quiénes son los que educamos?
los padres. Y en segundo lugar, los docentes. O sea, en cuanto padres o madres, en acto o en potencia, en cuanto docentes, estamos empeñados en esta tarea de educar, tarea altamente humana. Y digo humana en este sentido que acabo de decir hace un ratito. Cuando uno realiza un tipo de actividad así, supone siempre alguna concepción acerca del hombre. Cualquier tipo de actividad humana tiene subyacente, me gusta la palabra subyacente, tiene subyacente una determinada forma de pensar acerca de lo que es el hombre. Educo en el ejercicio de mi libertad, digo, me he dedicado a esta tarea y hago como me parece que es más conveniente. Este parecerme como es más conveniente realizar lo que realizo, supone que pienso acerca del hombre de determinada manera. No hay actividad humana, no hay actividad libre, que no presuponga que él tenga como supuesto alguna manera de pensar acerca del hombre. Cuando de las oficinas educativas, entre comillas, del Estado, dan indicaciones de cómo hay que enseñar, qué hay que enseñar, esto también supone una determinada concepción del hombre. Esta concepción del hombre que es reflexiva, seria, no he dicho nada de eso, puede ser de cualquier tipo, consciente, reflexiva, sí o no, rigurosa, conocida, tal vez sí o tal vez no. En realidad sería interesante que nos detengamos en qué características suelen tener estas concepciones que animan nuestra actividad libre. Pero no nos detengamos mucho en esto. De toda esta característica, ¿qué es lo más importante que tenga esa concepción del hombre? Lo más importante es que esta manera de pensar acerca de quién es el hombre, cómo es el hombre, cuál es la esencia del hombre, es que sea verdadera. Porque si no es verdadero lo que pienso, ¿no? Ahora está de moda decir, esta es mi verdad acerca del hombre, pero esta es en realidad lo que vos pensás que es verdad acerca del hombre. Esta es tu opinión acerca de cómo es el hombre. Si es verdad o no es verdad, esta es otra cosa. Si no es verdad lo que pienso acerca del hombre, si me equivoco acerca de cómo es el hombre, esta acción que estoy realizando está viciada de raíz. Lo que yo creo que va a perfeccionar, por más buena voluntad que tenga, y que mi intención sea evidentemente educativa, estará viciada de la raíz porque parto de una concepción errónea acerca de lo que es el hombre. Repito, muchas veces uno no es consciente de esta concepción acerca de quién es el hombre. Aunque uno no se consciente porque en realidad este ejercicio reflexivo no lo hace todo el mundo. Se supone que quien gobierna tal vez lo haga. Quien da las indicaciones acerca de cómo hay que enseñar, tal vez sí suponen alguna concepción de psicología del aprendizaje, de psicología, y más profundamente una antropología. A ver, si incluso no es fácil, cuando yo usé la palabra subyacente, ¿no? Subyacente da la idea de escondida, porque a veces obviamente no es expresada abiertamente, ¿no? Y a veces escondida para mí mismo. Y subyacente como supuesto en el que se funda la acción que voy a realizar. Reitero, lo que importa es que esta concepción sea verdadera. Y verdadera quiere decir que lo que yo pienso se adecua a lo que es el hombre. Si yerro, la acción que realice no será educativa, será en perjuicio de aquel al que quiero perfeccionar y en realidad lo arruino con mi actividad, con más buena voluntad, con más buena intención que tenga. La mejor intención sería
averiguar qué es el hombre. Abrir la cabeza y ser dócil a la realidad para reconocer quién es el hombre. Las cosas en realidad son todavía un poco más complicadas, porque subyacente a esta concepción antropológica hay algo más profundo todavía, lo que podemos llamar, usando la palabra en sentido vago, una concepción metafísica. O sea, quiere decir una concepción acerca de toda la realidad en aquellas cosas que son fundamentales y de la que depende la concepción del hombre. Si yo pienso que la realidad es todo material, tendré una concepción materialista también del hombre. Si pienso que no existe la realidad espiritual, que todo puede ser reducido a materia, todo, que Dios no existe, que todo es obra de la casualidad, la concepción que tenga acerca del hombre será coherente con esta otra concepción más radical, a la que podemos llamar metafísica, no en el sentido que usó el doctor Caponeto, que es el sentido correcto de una disciplina donde uno ha adquirido un conocimiento riguroso acerca de las realidades últimas, de las realidades fundamentales. Y en ese campo es donde tenemos que ingresar nosotros hoy, por esto dice, elementos de metafísica. Y es verdad que es un terreno arduo, pero no hay que temerle, sobre todo si se trata de ingresar por ciertos caminos que son los que nos proporcionan determinado tipo de filosofía. Y es la filosofía del sentido común. La filosofía verdadera, la filosofía realista, la filosofía que es sabiduría occidental, inaugurada por los griegos hace 2500 años y retomada por hombres que han recibido esa herencia y la han desarrollado, esa sabiduría en realidad no está reñida con el sentido común. Esa sabiduría es, yo diría, sentido común a alta presión. Por lo tanto, si uno dice, a ver, pero ¿qué metafísica es la verdadera? ¿Dónde tengo que ser tan peligroso el error? Y a mí me interesa en realidad realizar una actividad educativa que logre lo que quiero, que es mejorar aquello con lo que me relaciono. ¿A qué metafísica adhiero? Porque a lo largo del desarrollo del pensamiento humano ha habido enorme cantidad de pensamientos opuestos, diversos, contrarios, contradictorios. ¿Cómo hago para darme cuenta dónde está la verdad y dónde está el error? Bueno, la verdad es una cosa complicada. Porque para saber en realidad, primero, dos cositas. En cualquiera de estas filosofías, como en cualquier forma de pensar, el error absoluto no existe. No hay errores que uno pueda dar tan clarito, que en realidad uno se da cuenta inmediatamente dónde está, porque es un disparate. En la historia del pensamiento riguroso no hay disparate, hay errores. Y como dice Chesterton, son verdades de vuelta loca, son verdades salidas de cauce. ¿Cómo hago para distinguir en realidad cuál es aquella filosofía más fecunda en verdad? No hay filosofía, no hay metafísica, si nos vamos metiendo a poco en y donde todo sea falso. Lo que pasa es que algunas de ellas, el error está tan mezclado con la verdad, que a uno le cuesta distinguir y generalmente se toma, iba a decir, traga el error a partir de lo que tiene de verdad. Yo alguna vez he puesto como ejemplo como si alguien, como el pez que está en el agua y se prende del anzuelo por el cebo. Todas las metafísicas tienen un buen cebo, apetitoso, pero hay que ver dónde está el anzuelo por adentro. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, la solución es tener formación filosófica. No, formación metafísica.
Pero sí, es una solución complicada. ¿Qué hacemos si no tenemos formación filosófica? Yo diría, bueno, primero utilizar como criterio, lo que me interesa como criterio que define con qué me quedo. El criterio tiene que ser la verdad. No si es linda, si es feo, si es simpático, si me gusta, si me agrada. ¿Es verdad o no es verdad? No, esto es viejo. No, esto es viejo. Usted no va a hablar de cosas viejas. No importa si sea viejo o sea nuevo. ¿No? Hermosura, dice San Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva. La llaman, la verdad, hermosura por el placer que produce buscarla y encontrarla. A alguien que realmente amó la verdad, aunque estuviera caminando por otro lado. Y cuando la encuentra, dice, hermosura tan antigua y tan nueva. Esto es lo que hay que buscar. La verdad antigua y nueva, esta que nos produce placer de encontrarla. Gracias a Dios hay testimonio valiosísimo en toda la historia del hombre, de cuántos en realidad, amando inicialmente la verdad, caminando por caminos torcidos, antes de ver la verdad. Hace poco era el día de Santa Teresa Edith Stein, judía, atea. Cuando lee a Santa Teresa de Jesús, dice que uno no se entera de su leyenda de la vida, dijo, esta es la verdad. Hay filósofos como un contemporáneo, que yo creo que no se ha muerto todavía, McIntyre, y creo que Mario lo mencionó, me parece. Mario lo mencionó que han andado transitando por caminos extraños de la filosofía, caminos posibles de la filosofía. Pensamiento marxista, pensamiento de análisis del lenguaje y demás. Y lo encuentra primero Aristóteles, creo, y después Santo Tomás, y ahora le dice que no es tomista, es un tonto. Es una comparación de esa que realmente de quién, pero que donde hay lo que hay que amar inicialmente es la verdad. No buscar otra cosa, sino aquello que sea verdadero. En esta tarea, digo, y además, bueno, en principio, cuando uno no tiene formación filosófica, confiar en aquellos que uno considera sus maestros. El maestro no es el que me dice, vos cerrás los ojos, yo miro por vos y te cuento de qué se trata. El maestro es el que nos dice, mirá para aquel lado, entonces nos orienta, vemos y encontramos lo que nos dijo que íbamos a encontrar, y entonces con eso es suficiente para garantizar de que con esta ayuda voy a encontrar la verdad. Confiar en los maestros, cuando uno en realidad, a veces confiar en lo que dice la iglesia, de quienes son maestros, la iglesia de siempre, la iglesia de no algún cura suelto, que se le ocurra algún tipo de cosas extrañas. Pero la iglesia de siempre, ¿quién recomienda? ¿A quién lo pone como maestro? ¿A quién pone como maestro para que nos enseñe el camino en realidad que no nos haga perder el rumbo en esta vida? Por eso vamos a recurrir a los antiguos, ¿no? a esta tradición inaugurada por los griegos hace 2500 años para hurgar en el fundamento metafísico de una antropología, que es lo que dice el puntito que tengo que poner. No vamos a hacer mucho, pero algo por lo menos, sacrificaremos alguna cosa, pero nos meteremos al menos inicialmente por este camino. Entonces, esta es la tarea y el camino que vamos a transitar. A ver, porque en realidad a estos libros recurren también los hombres de hoy. Es interesante cómo algunos
que ha sido dejado de lado un tiempo, por ahí cuando las cosas se ponen un poco problemáticas, terminan recurriendo y volviendo a, por ejemplo, a Aristóteles, bastante común, que en algún momento los pensadores vuelvan a Aristóteles y encuentren cosas que no habían encontrado en los pensadores contemporáneos. Y Aristóteles ilumina aquellas cosas complejas, complicadas, en las que uno estaba bastante confundido. Y empecemos por esta sabiduría occidental griega y tratemos de hacer un camino posible. Tratemos de hacer un camino posible parecido al que hicieron ellos. Para adentrarnos a la realidad y adentrar a la realidad, digamos, desde el punto de vista, por este camino que llamamos metafísico. Que es en realidad, si ustedes entendieron lo que explicó el doctor Iaponeto, las verdades más radicales, más fundamentales, que explican justamente las causas primeras de toda la realidad. ¿Por dónde empezaban los griegos? Los griegos empezaban por las cosas más evidentes. ¿Cuáles son de las cosas más evidentes? Bueno, por ejemplo, que hay cosas que cambian, que hay cosas que se modifican. Vamos a empezar nosotros por el mismo camino y no vamos a transitar el camino completo para dar las últimas explicaciones porque no tenemos tiempo. Pero por lo menos introducirnos inicialmente en aquel tipo de saber que diría yo inicialmente metafísico, que se va profundizando a partir de las cosas que vemos y llega a ciertas profundidades, pero se puede seguir profundizando más. Entonces hagamos este intento, a ver, de meternos en terreno metafísico y que esta palabra no nos asuste, ¿no? O sea, decir, como si fuera algo terrible. Repito, yo diría, si hay algo que por el sentido común nos resistimos a aceptar, es la señal de que hay algo que tal vez no sea verdadero. Si hay algo que suena contradictorio, es la señal de que tal vez hay algo que no es verdadero. La inteligencia humana está hecha para las cosas. Hay una adecuación natural entre la inteligencia y las cosas. Así que cuando hay una cierta resistencia a aceptar lo que uno dice acerca de las cosas, es la señal de que hay algo que realmente no se adecua a la realidad. Así que en el momento que yo exponga, con las limitaciones de mi saber y de la expresión de mi saber, no sería extraño que alguna cosa parezca rara. Entonces, tal vez me detienen, volvemos y explicamos para que no parezca nada contrario al sentido común. Sentido común que en realidad está siendo cada vez más el menos común de los sentidos. Así que lo otro que tenemos que usar es no perder nosotros el sentido común. Entonces decía, la forma de comenzar es empezar por lo más sencillo. Las cosas cambian. Yo en este caso voy a tratar de usar como ejemplo, en lo posible, todo lo que haga referencia al hombre, porque la intención es una metafísica que sea el fundamento de una antropología. Entonces, si podemos poner la mayoría de las veces como ejemplo la realidad del hombre, mejor. Y si no, buscaremos algún otro ejemplo tal vez más sencillo. En el mundo hay cosas, seres, y estos seres, yo no digo todo, porque uno dice todo, por ahí eso habría que demostrarlo, pero hay seres que cambian, es de nosotros. Nosotros cambiamos, ¿no? Yo estaba mirando una foto vieja mía hace poco, el que la veía dice, ¿cómo ha cambiado? Pero yo he cambiado, pero sigo siendo yo. Ese sos vos, sí, con algunos kilos menos, algunas canas menos, pero ese soy yo, donde algo se ha modificado. Hay una continuidad entre ese de hace 40 años y este.
Pero hay cosas que se han modificado. Esas cosas que se han modificado, o sea, si hay algo que permanece, y esto es importante entenderlo clarito, clarito para otras cosas más difíciles. Si hay algo que permanece y algo que varía en ese mismo ser, en esa misma realidad, es la señal de que hay una composición, de que hay algo que tiene alguna complejidad, que al menos tiene dos aspectos, lo que permanece y lo que varía. Así que lo que cambia no es simple. No soy un ser simple. Soy yo, hay algo en mí que no ha variado, sigo siendo yo, pero hay algo más que varía. Este es el camino que hicieron los antiguos filósofos y lo siguen haciendo los filósofos realistas. Partiendo de un hecho, encontrar en la estructura de las cosas la explicación de ese hecho. Hay cambio porque las cosas tienen una determinada estructura que permite dar razón del cambio. Primera cosa obvia es que si hay cambio, hay algún tipo de composición en esos seres. He aumentado de tamaño. Y otras cosas he cambiado el carácter, estoy más apacible, menos irascible. No hay por qué creer, finalista todo lo que digo, pero es posible. Sigo siendo yo, quiere decir que hay dos aspectos, uno que ha cambiado y el otro que permanece. Este que permanece, hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras tienen un sentido en el lenguaje vulgar distinto al que los filósofos le dieron con un sentido estricto. Esto que permanece, los griegos, y después en latín y en castellano, lo llamaban sustancia. Y lo que cambia es accidente. En realidad, el que cambia es el ser, pero cambia en sus accidentes y permanece en sus sustancias. La sustancia permanece, soy yo, un ser humano, no dejé de ser humano porque aumentara de peso. Y además, yo, con esta identidad, yo, que puedo decir, yo puedo decir de mí, yo, y el mismo durante unos cuantos años. Y he cambiado muchas cosas. Eso que cambió, o en eso que cambie, es algo que es accidente, pero ojo, la palabra accidente. Vamos a creer que la palabra accidente significa lo que nosotros tenemos por un choque entre dos autos en la calle. Accidente tiene un sentido estricto de algún aspecto de este ser. Ese aspecto que cambia en contraposición con el otro que permanece. Lo que cambia incluso podrían ser muchas cosas. Y lo que permanece es una sola. Yo tengo en realidad distintos tipos de accidentes, distintos tipos de características de distintas clases. Pero este que soy yo, soy uno solo. Este que soy yo, o la sustancia, es como el soporte de los accidentes. En realidad, cuando Aristóteles quiere referirse al accidente, o cuando quiere diferenciar entre accidente y sustancia, se refiere primero al accidente. Y dice, el accidente es lo que es en otro. Claro, los accidentes no existen solo, sueltos. Lo que existe es subsistiendo, dicen los filósofos, de la sustancia. El accidente necesita de otro en el que dicen, la palabra puede ser un poco difícil, necesitan de un sujeto en el que inherir. No dicen adherir, porque adherir parece que fuera de afuera, ¿no? Inherir parece que es algo que tiene que ver con la intimidad del ser.
El accidente necesita de algo en lo que inherir, de un sujeto de inhesión. Y la sustancia no es en otro. No necesita de un sujeto de inhesión. Por lo tanto, lo que tiene es una cierta autonomía. Digo cierta, porque si uno acentúa mal esta expresión, termina en concepciones de la sustancia totalmente distintas, como han hecho muchos filósofos. De nuevo, un acento mal puesto en este tipo de cosas, un pequeño error al comienzo, comienza siendo un enorme error en las consecuencias. Entonces, la expresión de Aristóteles originalmente es lo que no necesita de un sujeto de inhesión. Eso es la sustancia. Los seres son complejos. Acá podríamos sacar muchas consecuencias. Y esta es la característica fundamental que distingue a la sustancia del accidente. Todo lo otro también. El accidente es menos importante que la sustancia. Hay varios accidentes, la sustancia es una sola. La sustancia es sujeto, pero esto no es lo que la define. Lo que define es esto que acabo de decir hace un ratito. La sustancia es aquello que no necesita de otro que le haga de sujeto. Y de esta manera se explica lo que se llama el cambio accidental. O sea, uno cambia el accidente, no cambia la sustancia. No es el único cambio que nosotros vemos en los seres. Entonces, esta explicación inicial sobre lo que es sustancia de accidente sirve para adentrarnos en el otro tipo de cambio y en el otro tipo de explicación de la estructura de los seres. Por eso, si hubiera en esto alguna dificultad, alguna cosa que no quedó clara, conviene que la pregunten, porque de lo contrario, el tránsito hacia el otro par de conceptos va a ser traumático. Si se entendió esto de sustancia de accidente, podemos seguir. Si no, conviene detenernos y que se aclare en lo posible, porque esto es un esquema absolutamente elemental, no lo podría hablar un largo rato de sustancia de accidente. Lo que sucede es que hay otro tipo de cambio. No existe solo el cambio accidental. Hay cambios más profundos. Hay cambios tan profundos que la que cambia es la sustancia. Si yo pinto la mesa, esta mesa sufrirá un cambio accidental. Pero si le prendo fuego, el cambio que sufrirá la mesa no es accidental. Ya no quedará nada de la mesa. Este es un cambio más profundo, pero si es un cambio, se supone que hay algo que permanece y algo que varía. ¿Qué es lo que varía y qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que se aniquila la mesa? Aniquilar quiere decir volver a la nada. ¿Vuelve a la nada la mesa? ¿No queda nada de la mesa una vez que le prendí fuego? Algo queda de la mesa, le quedarán las cenizas. Las cenizas estaban, ¿dónde estaban? Esto que aparece como forma de ceniza. Y estaba acá, pero estructurada de otra manera. Cuando le prendo fuego, esta estructura se ha roto. Y lo que quedan ahora es una multitud de elementos distintos que no constituyen ya un cuerpo, sino una cantidad enorme de pequeños cuerpos, de pequeñas partículas, de pequeños elementos físicos, químicos. Sigue existiendo alguna cosa, pero ya no es la misma que existía antes. A ese cambio se le llama cambio sustancial. Y entonces habla de las cosas que sufren ese tipo de cambio, tienen una composición en la sustancia. La sustancia no es simple.
Ya no es que el ser no es simple. El ser, que tenía un cambio accidental, no es simple. Sustancia y accidente. Pero si cambia la sustancia, ahora tampoco la sustancia es simple. En la sustancia ahora hay una composición distinta. Eso que queda se llama materia. Y lo que cambia se denomina forma. En este caso, la palabra forma, para ser preciso, es forma sustancial. Y este tipo de expresiones son bastante comunes en el lenguaje vulgar. O sea, las cosas están compuestas, dicen los filósofos, de materia y forma. Si yo pregunto, ¿qué es esto? Uno dirá, esta es una mesa de madera. En esta expresión están presentes ambas cosas. La mesa hace referencia a la forma y la madera del material de que está hecha. Las dos cosas, en realidad, pues yo digo, no es extraño el sentido común. Ahora, llamarla materia y forma, tal vez los nombres, y todavía sí, a esta composición se la llama con un nombre de origen griego y se dice, esto es lo que se llama composición ilemórfica. Ahí se complica, pero no estoy diciendo nada más que esto. Ile o gile en griego significa bosque, madera, y morfe quiere decir forma. No hay ninguna cosa extraña, no hay ninguna cosa ajena al sentido común. Todo lo que existe, material, tiene en su sustancia esta composición de materia y forma. A esto se llama composición ilemórfica. Nosotros y nosotros también. Nosotros somos una determinada materia con una forma. Forma no es figura física. Forma es estructura o principio estructurante. Lo que estructura la materia para que esto sea, en este caso, un ser humano. Lo que estructura esta madera para que esto sea una mesa. Y con esta misma madera se podría hacer una silla o dos. Entonces, la materia es aquello, dicen los filósofos, de lo que algo se hace. O dicen algunos, o también se puede decir, en lo que algo se hace. Y no significa exactamente lo mismo. Entonces, toda la realidad material, esta vez es... Bueno, nosotros tenemos una cabeza, y aunque no lo sepamos, está en realidad estructurada de acuerdo al modo de pensar de ciertos filósofos de que tal vez cuyas ideas ni siquiera tenemos idea de qué se trata. Y en este caso nuestra cabeza es cartesiana, o sea, de Descartes. Descartes fue un filósofo del siglo XVII que dijo de la realidad cosa distinta a la que dijo Aristóteles. Nosotros ni sabemos qué es Descartes, pero pensamos como Descartes. Y nos pasa en realidad con muchos filósofos, con muchas de nuestras ideas, que creemos que en realidad en estas somos originales y no sabemos de dónde vienen. Con respecto a la realidad física no es solo materia. Lo material no es solo material. En lo material hay algo material y algo que no es material. ¿Qué es lo que no es material? El principio estructurante de esa materia. Usted dice entonces de que en las cosas hay algo espiritual. No, yo no dije que era espiritual, dije inmaterial. Todo lo inmaterial no es espiritual. Lo espiritual es el grado más alto de la inmaterialidad. En la realidad material no hay solo materia. Hay materia y algo que no es materia. Eso que no es materia es este principio estructurante a lo que los griegos llamaban forma, y para ser preciso, en este caso, tendría que ser forma sustancial.
¿Qué pasa cuando se produce una transformación de este tipo? Profunda. Tan profunda que este ser, que era un ser de tal tipo, deja de ser un ser de tal tipo para transformarse en otro de especie distinta o en otros. A ese proceso se llama corrupción, que son de los cambios más profundos de los que tenemos experiencia. Los cambios más profundos de los que tenemos experiencia son la corrupción y la generación. ¿La generación en qué consiste? De la transformación de una materia que la forma ha estructurado, antes no existía, la ha estructurado de tal manera que lo convierte en un ser que antes no existía, que ha transformado una materia para convertir a un ser en para transformar una materia y que haya un ser, una novedad en el ser sustancial. En los seres vivos pareciera que fuera más sencillo, ¿no? A la corrupción se le llama muerte y a la generación uno podría decir de nacimiento o concepción. En el ser vivo, el nacimiento es la aparición de un ser sustancialmente nuevo. Y la corrupción es, en realidad, el fin de un ser sustancial. Usemos esto para hacer referencia al hombre así. El hombre deja de ser hombre cuando se muere. ¿No? Yo creo que aún queda algo en la sabiduría popular cuando, aunque creo que cada vez menos, cuando dice que en el momento que alguien se murió, acompañaron sus restos mortales. No dicen que acompañaron a fulanito al cementerio. Acompañaron lo que queda de fulanito. Eso que queda de fulanito ya no es ni siquiera un cuerpo. El cuerpo es cuerpo porque la forma lo ha estructurado para que sea este cuerpo. Y este cuerpo humano. El cadáver no es un cuerpo. Y además, si alguien podría sostener, sí lo es. Bueno, esperemos un tiempito más para darnos cuenta que cuando sea obvia la descomposición, cada una de las partes que estaban accidentalmente unidas ahora tomarán para su lado y será un conjunto de elementos físicos y químicos, en realidad sin ningún tipo de unidad entre ellos. Lo que le da unidad a esa materia es lo que se llama forma. Y en los seres vivos, en todos los seres vivos, a esa forma estructurante de la materia, los griegos la llamaron psique. Es más fácil en latín que en castellano. Más fácil digo que se encuentre el sentido en latín que en castellano. En latín se dice ánima. Psique o ánima. ¿Qué es el ánima? Lo que anima. O sea, lo que da vida. Lo que en realidad estructura a un ser para que pueda realizar las operaciones propias del ser vivo. Por lo tanto, tienen alma, o psique, o ánima, todos los seres animados. Yo me acuerdo alguna vez, me parece que era Juan Pablo II, en una exposición en alguna ocasión, habló del alma de los animales. A partir de ahí, los periodistas empezaron a decir que los perros iban al cielo, pero la palabra alma no hace referencia solo al alma humana, que es alma espiritual, es verdad que esa alma tiene características especiales. Alma tiene la planta y alma tiene el animal. Pero alma es forma sustancial, estructurante de una materia, forma sustancial, estructurante de una materia, que le permite realizar en el ser vivo las operaciones propias del ser vivo.
Cuando se pierde esa estructura, se pierde la capacidad para realizar las operaciones del ser vivo. ¿Y en qué consisten las operaciones del ser vivo? Esas son las que se denominan operaciones inmanentes. O sea, de nuevo, el alma es la forma sustancial de los seres vivos. Dice, si bien no es incorrecto decir cuerpo y alma, porque lo dicen a veces los pensadores serios, lo correcto sería decir materia y alma, porque el cuerpo es cuerpo por el alma. El cuerpo es tal cuerpo, tal tipo de cuerpo, por este principio estructurante. ¿No? Me gusta más el título del libro de Pitot que dice el alma y su cuerpo. El alma se dio este cuerpo. El alma estructuró la materia para que exista este cuerpo. A eso es lo que se llama, en realidad, ¿no?, ilemorfismo, en este caso aplicado a los seres vivos y también al hombre. Lo que pasa es que el alma del hombre tiene, en realidad, características distintas. La que yo no voy a hacer mención en este caso todavía, de características distintas al alma del animal y al alma de la planta. Pero decir que el animal tiene alma significa simplemente decir que es un ser vivo, que tiene un principio estructurante que permite que este ser se estructure como un organismo que tiene partes diferenciadas que le permiten realizar operaciones de determinado tipo que no pueden realizar los seres inertes. Esas operaciones que puede realizar el ser vivo se llaman operaciones inmanentes. Las acciones que realizan los seres físicos son de dos tipos: transitivas e inmanentes. Transitiva quiere decir ese tipo de acción que realiza un ser y afecta a otro. La causa está en un ser y el efecto se produce en otro. Las operaciones inmanentes son aquel tipo de operaciones en que el ser es el comienzo, es la causa de la operación y el efecto se produce en el mismo ser. Voy a poner un ejemplo de la vida vegetal o de la vida vegetativa. Crecer es una operación inmanente. En realidad, ¿quién realiza la operación de crecer? El ser vivo, el vegetal, o el animal, o el hombre. ¿Y sobre quién redunda el efecto de esa acción? Sobre el mismo ser. Es él el que crece y sobre él se vuelve ese tipo de actividad para, en este caso, mejorarlo en cuanto al crecimiento de su perfeccionamiento. Los seres inertes tienen una estructura que no les permite realizar este tipo de operación. Para ir redondeando el tema de materia y forma. ¿Habría otra manera de explicar qué sucede cuando se produce un cambio tan profundo, donde un ser deja de ser ese ser y aparece en realidad? Y alguien me dice, sí, lo que se produce es una aniquilación, y volver a la nada, y después creación de una cosa nueva. Una explicación bastante. Le prendo fuego a la mesa. Entonces la mesa volvió a la nada. Y esto que quedó, la ceniza fue creada a partir de la explicación en realidad más sensata, de más sentido común. Es decir, esto era materia que existía con una estructura
a causa de la forma, que en realidad al corromperse se ha convertido en otra cosa distinta, ha cambiado su forma. Estos son, en realidad, el concepto de materia, explicado así, es relativamente sencillo, pero si uno profundiza, no es un concepto tan claro. Digo, a ver, aquello de lo que están hechas las cosas se llama materia. Uno analiza de qué están hechas las cosas, se transforman, se corrompen, y uno la podría dividir, la podría en realidad reducir a algo más elemental. ¿Y en qué termina este análisis? ¿Cuál es en realidad el último elemento del que están compuestas las cosas? Que son los átomos, los elementos químicos, ¿no? Porque el elemento químico también podría en realidad resolverse, en realidad es una estructura, porque un elemento químico es distinto del otro, porque tiene una estructura, una diferente del otro. Así que, ¿y qué estructura? Estructura una materia que es aquello con lo que se hace este elemento químico. En el fondo de esta cuestión está lo que se denomina materia prima. La materia prima es en realidad algo que es difícil de pensar, porque cuando uno piensa en los seres. Y la materia prima no es un ser. Tampoco la forma es un ser. Sino que en realidad se necesitan ambos, que son coprincipios para constituir un ser. Dice en latín se dice, no son seres quos, son seres quo, es decir, principios de los seres. Materia y forma no son seres cada uno y al unirse forman un nuevo ser. Son principios de un ser. La materia prima no existe sola, ni la forma, la mayoría de la forma, salvo el alma humana, no puede existir sola. Cuando en realidad se corrompe este ser, se dice que la forma vuelve a la potencia de la materia, como si volviera a la capacidad de la materia para generar después nuevas formas. Fíjense, en realidad no puse el celular. Va bien, está bien. Bueno, ¿cuánto? Vamos, 50 años. Iba a poner el cronómetro y me olvidé de echarlo. Fíjense que sí, esto digo, si esto es un disparate, después con los que vengan después lo arreglan. Lo que viene después, en el curso, los que pongan después, que plantean ahí los problemas. O a Pincepino, con esto. Usted viene después también. Sí, sí. Los alquimistas, que son los precursores de la química, decían que en realidad se podían transmutar un elemento químico en otro. Y buscaban la manera de transformar de metales viles en metales preciosos. ¿Cómo transformar? Bueno, el plomo en oro. Y esto es posible en esta concepción, donde hay una materia prima común a todos los seres del universo, que de acuerdo a la forma que adquiere la estructura propia de, en este caso, el oro o el plomo. Esto que decían los alquimistas antes de la aparición de la química, hoy la ciencia lo puede hacer. Lo que pasa es que es más costoso, porque podría transmutar los elementos químicos para convertir, ¿no? Una cosa, pasa que tiene que haber una transformación atómica, ¿no?
Hay una materia prima común a todos los seres del universo. La materia de la que estamos hechos nosotros, si uno analizara, y de nuevo apelamos a la química, si uno analizara los elementos de la que está hecho un animal grande, un simio, tal vez si uno analiza químicamente o físicamente, son más o menos lo mismo. Determinada cantidad y proporción de determinados tipos de... Pero hay alguna diferencia entre el mono y el hombre, y a veces se complica un poco, pero el mono es mono y el hombre es hombre. ¿Qué hace que el mono sea mono y el hombre hombre? Hay algo en la materia que hace que... Es en realidad el principio estructurante que hace que este sea hombre de esta especie y el otro sea mono de esta otra especie. Pero la materia es común, ¿no? El animal, bueno, no sé, alguien puede, no voy a hacer todo el relato, pero imagínense qué sucede cuando un animal o un hombre se muere. El polvo vuelve al polvo, ¿no? Y esto en realidad, esto servirá como abono de las plantas, después alguno comerá la planta, es la misma materia en realidad. La misma materia de la que están hechas todas las cosas, es la misma materia prima. Lo que es distinta es en realidad el principio estructurante. Los que, sí, no sé, los de especialidad de biología, supongo, sabrán en cuánto tiempo se cambia la materia individual que forma parte de nuestro cuerpo, en qué momento por el metabolismo va variando la materia que forma parte de mi cuerpo. Algunos dicen en 3 meses, no sé, tanto. En 3 meses, toda la materia que forma parte de mi cuerpo no es a la misma. A través de los procesos metabólicos, digo, uno va incorporando materia y eliminando materia. ¿Y qué es lo que mantiene este ser con esta estructura y este modo de ser? Lo que llamamos forma sustancial. En el hombre solo, no en cualquier ser individual. En este caso, en el ser vivo, que es mucho más claro, me parece a mí. Bueno, en esto seguramente quedan, pero avancemos un poquito y después volveremos, yo mediante, cuando vuelva la próxima de entonces. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí, explicando? ¿Cuál sería el principio estructurante de los seres inertes? Claro, ese también forma, pero no es alma, obviamente. Digo, a ver, el padre Castellani, que creo que trae un ejemplo así, ¿no? O sea, dice, bueno, está bien. Si uno hace una estatua de barro y el otro una estatua de oro, y es verdad, porque esto es una cosa que no hemos dicho, pero que en esa composición lo importante es la forma. Alguien podría decir, si la forma en realidad prima a la materia, si la forma en realidad es más importante, te cambio esta de barro por la de oro, estamos en las mismas condiciones. Son los dos lo mismo. Y alguien con un poco de sentido común diría, no, el cambio no me satisface. Porque en realidad esto que hace que la estatua sea la misma estatua, es una forma, dicen los metafísicos, accidental, no es forma sustancial. Por eso es interesante, no vamos a tener tiempo ahora, de comparar entre lo artificial y lo natural, ¿no? O sea, no es lo mismo pero de hecho, el oro es oro por tener una determinada estructura, el elemento químico, ¿no? Que constituye el oro, y el otro será barro, de plomo, ¿no? Que ya tiene una forma sustancial propia. No sé si está más claro. Digamos una pequeña cosita más acerca de los seres vivos y la jerarquía de los seres. Es verdad que hay seres vivos, decíamos hace un ratito, en todos los seres vivos hay un principio estructurante que se llama Sige,
ánima o alma, que hace que esto sea, dice Aristóteles, el alma es, no dice forma sustancial, dice acto primero, pero como no he hablado de acto, diría, es como si dijéramos, alma es forma sustancial de un cuerpo orgánico que tiene vida en potencia. Si un cuerpo orgánico tiene que tener órganos para poder realizar estas operaciones inmanentes. ¿Cuáles son estas operaciones? Bueno, no todos los seres realizan las mismas operaciones. Hay tres tipos de vida. Vida vegetativa, vida sensible y vida racional o espiritual. Hay seres que solo tienen vida vegetativa. Hay seres que agregan a la vida vegetativa la vida sensible, y hay seres que agregan a la vida vegetativa y sensible la vida espiritual. Hay seres que tienen solo vida vegetativa, que son las plantas, los vegetales. Los animales agregan a la vida vegetativa la vida sensible, y el hombre agrega. Por eso el hombre es el ser más complejo de todos. El hombre es el ser más complejo de todos. Cuando digo hombre, digo por la duda varón o mujer, no hace que cuando digo hombre, las mujeres creían que ellos son simples. Es decir, digo, el hombre es el ser más complejo de todos. Complejidad no es sinónimo de perfección. Como tampoco simplicidad es sinónimo de perfección. Hay cosas simples que cuanto más simple, más perfecta, y hay cosas más complejas que cuanto más compleja, más perfecta. El hombre es más complejo que el animal y más complejo que la planta. El ángel es más simple que el hombre y Dios es más simple que el ángel. Hay una simplicidad vinculada a la perfección. Cuanto más perfecto, más simple, y hay una complejidad vinculada a la perfección. De todos los seres, de Dios hasta el ser ínfimo, el más complejo de todos es el hombre. No hay ser más complejo que el hombre. Y el hombre resume en su realidad, esto es lo que decía el padre Pinzemín la última vez, es como un microcosmo. Justamente la tesis del doctorado del padre Pinzemín es una tesis de antropología. Pueden leer, son 600 páginas, hay que saber griego, latín y algún otro idioma para leerla entera. Y habla justamente del hombre como en el horizonte de dos mundos. El ser espiritual ínfimo y el material superior. En ese horizonte donde se realiza la vida del hombre. Pero volvamos a la complejidad de los seres vivos. Hay un tipo de ser que tiene solo vida vegetativa. El animal agrega la vida vegetativa a la vida sensible, y el hombre agrega la vida sensible a la vida vegetativa y la vida espiritual. El hombre es el más complejo y el más perfecto, pero su perfección consiste estrictamente en que en esta jerarquía el ser vivo es más perfecto que el ser inerte, porque tiene más la posesión de su cambio. ¿El ser inerte cambia? Sí, puede cambiar. ¿Por qué cambia el ser inerte? Por alguna acción que se realice de afuera con él. Uno lo puede modificar. Se modifica el ser inerte. Ese cambio es suyo, sí, obviamente es el ser que cambia. Pero nadie podría hablar de la propiedad de este ser como si fuera una propiedad muy íntima. El ser vivo empieza a tener una mayor posesión de ese cambio. Lo resumo rapidísimo en una cosa que no es sencilla. Todo cambio consta de tres elementos: ejecución, forma y fin. De los seres vivos, el ser inferior es el que tiene solo vida vegetativa,
y es dueño de la ejecución de ese cambio. Pero no es dueño de la forma de la que se sigue ese cambio, ni es dueño del fin al que se ordena ese cambio. La planta crece. Crece como quiere la planta, no crece como está por naturaleza destinada a crecer. ¿Hacia dónde crece? ¿De qué manera crece? Y esto está inscrito en la naturaleza de la planta. Pero su ejecución, la ejecución es suya. Nadie puede hacer crecer una planta tironeándola desde afuera. Y esto vamos a apurarlo un poco y vamos a estirarla. Esto en realidad se produce solo por una acción de la planta. En el grado siguiente está el animal. Y el animal incorpora, esto no lo voy a explicar ahora, incorpora, pero sí cuando hablemos del conocimiento, me toca hablar del conocimiento, incorpora por el conocimiento las formas, usando formas como lo hemos usado nosotros, de los otros seres. Y al incorporar por el conocimiento la forma de los otros seres, el movimiento que se sigue tiene que ver con esa forma que incorporó, por lo tanto, él es propiedad suya, la ejecución y la forma. Y en el hombre en realidad tiene la ejecución, la forma, y el fin se lo propone él. El hombre es el dueño de su acto. Por eso, en este sentido, es el que puede realizar el cambio más perfecto y es en realidad el más perfecto de los seres vivos naturales, de los seres materiales. Termino con la última vinculación con esto, que es este tipo de vida vegetativa, sensible y espiritual no es realizada de la misma manera en el vegetal, por ejemplo, la vida vegetativa, que en el animal. El animal tiene vida vegetativa, pero no es como la vida vegetativa de la planta, sino que, dicen los filósofos, es asumida de manera eminente, como diciendo, es elevada la vida vegetativa a otro nivel. Y donde es más claro esto es en el hombre, donde en realidad el hombre tiene vida vegetativa y sensible, y la vida vegetativa y la vida sensible es asumida por la vida espiritual. Dicho de otra manera, la planta se nutre. El animal, el hombre no se nutre, el hombre en realidad, diríamos, hace banquete. Toda la nutrición es propia de la vida vegetativa, pero la nutrición del hombre tiene un componente espiritual que no tienen obviamente los seres inferiores. Todo lo que el hombre realiza, todo es humano, todo ha sido informado por esta condición superior del hombre. Bueno, con esto cerramos, así no fastidiando más de lo que es. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, le contestarán, le preguntan. No sé cómo se llama el tema. A Benjamín, a Antonio, a Mario Caponeto. No, Gonzalo sigue la próxima exposición. Y si no, de verdad, volveré en alguna ocasión y si hay cosas pendientes en las que se puede retomar y volver, retomamos y volvemos. No habrá inconveniente. Bueno, parece que Quedó todo clarito. Bueno, la ventaja es que también uno puede volver, escuchar la charla y rumiar un poco las cosas, porque hay muchos elementos. Sí, pensé que podría haber dicho menos, más, pero uno tiene que sacrificar algo. Por ejemplo, si dice muy poco, si dice más, quedan las cosas demasiado rápido, ¿no? 5 o 6 clases hubieran sido necesarias para eso. Sí. Bueno, el año que viene, Alberto, hacemos un curso de materia prima solamente. Sí, sí. Con esto de la materia prima, por ahí charlando con que gusta mucho todo el tema de maíz, dice, pero nosotros somos todos los mismos, con el mundo, somos la misma
oposición. Claro, en el fondo hay una verdad. Es interesante es interesante porque a nosotros a veces nos atribuyen de que mencionamos como mérito de algún tipo de posición su antigüedad, ¿no? Entonces decimos, como Aristóteles decía, pero repito, no es la antigüedad lo que convierte en... Porque antes de Aristóteles decían cosas como esa. Los primeros filósofos decían, el primer filósofo, dicen, era Tales de Mileto. Y Tales de Mileto que decían que había un principio original que era el agua. O sea que en realidad todas las cosas son modificaciones del agua. Como el agua tiene, en realidad el argumento de él, como el agua tiene esta posibilidad de ser sólida, gaseosa y líquida, de poder transformarse. Entonces, ¿qué van apareciendo? Las criaturas son transformaciones del agua y cuando dejan de ser, vuelven al agua original. Algunos decían el agua, otros decían el apeiron, otros decían el aire. Así que esto son más viejas que las poesías de Aristóteles. O sea, uno diría, si es por la antigüedad, pero lo que hace toda la posición realista es reivindicar la condición de seres concretos e individuales. Por eso, si desapareciera esto, hay filósofos posteriores que han, por ejemplo, yo creo que influye mucho en la época en la que vivimos, por ejemplo, Spinoza. Spinoza decía que nosotros somos modificaciones de una sola sustancia. La naturaleza o Dios, decía Spinoza. Nosotros somos como accidentes de una sola sustancia. O sea, ¿cuál es el valor de estos seres? Ninguno. ¿Cuál es el valor de aquel que dice que todos somos lo mismo? De cada ser, ninguno. Nosotros reivindicamos el valor individual, ¿no? Y no solamente lo individual como individual, sino desde una perspectiva un poco más más profunda, sino también la heterogeneidad de lo que somos, la originalidad de lo que somos y la riqueza de lo que somos comparado con cualquier otro. Cada uno de nosotros es un ser, no solo por ser hombre, sino por ser este yo que soy yo, distinto del otro, y en esto consiste la riqueza, ¿no? Lo otro, dicen algunos, es una gran herejía que ha sido, algunos dicen la herejía permanente, que se llamó gnosticismo, y que está presente en realidad en la mayoría de las posiciones heterodoxas. Todas estas intenciones de igualarnos, por ejemplo, hoy esto es gnosticismo, ¿no? O sea, que nos vistamos todos iguales, que no se diferencia entre varón y mujer, que no haya diferencias individuales, ser todo lo mismo. Y en realidad sería la vida más aburrida que existe. Porque si en algo, ¿para qué la vida comunitaria, en realidad la vida de comunidad, que es la vida propia del hombre, la vida social, consiste en este intercambio de bienes de gente distinta, ¿no? Esta heterogeneidad de quien tiene algo y lo reparte y el otro lo recibe porque no lo tiene. Si fuéramos todos iguales, no tenemos nada que cambiar ni que intercambiar entre nosotros, seríamos seres aislados, absolutamente aburridos. Digo, para poner algún tipo de objeción a ese tipo de cosas, que aparecen como novedosas y son en realidad tan antiguas como los primeros hombres que empezaban a pensar de manera bastante elemental, porque comparado con el pensamiento posterior, que es mucho más elaborado, por lo menos. Entonces es gracioso cuando en realidad aquellos que están con la novedad dicen, pero esto se decía antes que Aristóteles, como eso significara autoridad para ese pensamiento. Y esto se usa como argumento interesante, reivindicar la antigüedad como si fuera, aunque nos atribuyen a nosotros somos lo que repetimos cosas viejas, ¿no? Digo, no importa si es viejo o nuevo, lo que importa es que sea verdad. Fíjate a ver como vos decís que se mezcla en todas las cuestiones una verdad, ¿no? Vuelta loca. Sí. En el tema del año y el tema del universo como una totalidad, en la cual todos estamos en eso que ni se define. Hay una cierta verdad con esto que hablamos de la jerarquía de los seres y de que participamos todos de la entrada tiene distintos grados de mente, pero ellos realmente esa verdad la vuelven loca, es como si fuera un todo, ¿no es cierto? Que no sabe lo que es y a dónde va.
El padre Pillapín decía justamente en la exposición de él, como el hombre antiguo en realidad estaba en una comunidad mucho más importante con todo el mundo físico. El hombre moderno es el que rompió la unidad con el mundo físico, con el resto del mundo. Y es verdad que hay una comunidad también y en este caso no por la materia prima solamente, sino por la participación en el ser. Y ahí todo, obviamente, son otras nociones metafísicas las que habría que desarrollar, ¿no? En realidad, y participar del ser de Dios. Ahora, claro, cuando esto se transforma en otra cosa, entonces justamente son verdades que se ponen locas. Pero bueno, para eso para poder argumentar seriamente, no hay que hacer como hice yo, sino formarse rigurosamente. Bien, sin más. Gracias. Gracias por la paciencia.